La Mezquita Azul o Mezquita de Sultán Ahmed es una de las grandes mezquitas de Estambul, obra de Sedefkar Mehmet Aga, discípulo del arquitecto Sanan. Está situada frente a la gran mezquita de Santa Sofía, separadas ambas por un jardín, y fue la única de la ciudad con 6 alminares hasta la construcción de la mezquita de Kamilika, inaugurada en 2016. Su historia. Tras la paz de Shtakirokop y el resultado negativo de las guerras contra el imperio safávida, el sultán Ahmed I ordenó construir una mezquita en Estambul para apaciguar a Alá. Fue la primera mezquita imperial que se construyó después de más de 40 años. Mientras sus predecesores habían construido mezquitas por el botín de las guerras, el sultán Ahmed I tuvo que retirar los fondos del tesoro debido a que no había ganado ninguna batalla importante. Este hecho provocó la ira de los ulemas. La mezquita se construyó en el lugar que ocupaba el gran palacio de Constantinopla, frente a Hagia Sofía, en esa época la mezquita más venerada de Estambul, y el hipódromo, emplazamiento de gran valor simbólico. Gran parte de la cara sureste de la mezquita descansa sobre los cimientos y sótanos del gran palacio. Fue necesario comprar, a un precio elevado, diferentes palacios que se encontraban en el mismo lugar y derribarlos, especialmente el palacio de Sokoluk Med Pasa y gran parte del Stefendone, tribuna en forma de U del hipódromo. La construcción de la mezquita se inició en agosto de 1609. La intención del sultán era que la Mezquita Azul fuese la primera mezquita de su imperio. Encargó las obras al arquitecto Sedefkar Ahmed Aga, alumno y ayudante principal del conocido arquitecto Sinan. La organización de la construcción se describió meticulosamente en 8 volúmenes, que actualmente se encuentran en la biblioteca del Palacio de Topkapi. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en 1617, aunque la puerta de la mezquita se indica en el año 1616, y el sultán rezó en la sala real. Sin embargo, el edificio no se terminó bajo el sultanato, sino bajo el de Mustafa I. La mezquita del Sultán Ahmed, conocida como Mezquita Azul, es uno de los monumentos más importantes del mundo. Se trata de uno de los elementos incluidos en el complejo que construyó Ahmed I para competir con Hagia Sofía. Arquitectura. El diseño de la Mezquita Azul es la culminación de 2 siglos de evolución de la iglesia bizantina y la mezquita otomana. Mezcla elementos bizantinos de la cercana Hagia Sofía con la arquitectura islámica tradicional, siendo considerada la última gran mezquita del periodo clásico otomano. El arquitecto logró sintetizar las ideas de su maestro, Sinan, en cuanto al impresionante tamaño, majestuosidad y esplendor. Sin embargo, no logró aplicar su creatividad en el interior. Arquitectura exterior. Mehmet Pasa empleó grandes cantidades de materiales, principalmente piedra y mármol, lo cual hizo que se agotesen las existencias para otras obras importantes. El trazado de la mezquita es irregular, ya que el arquitecto tuvo que adaptarse a las restricciones del emplazamiento. La fachada principal, que sirve de entrada al edificio, se encuentra frente al hipódromo de Constantinopla. El arquitecto se basó en la mezquita Satzade de Estambul, la primera obra a gran escala de Sinan. Cuenta con un sistema ascendente de cúpulas y semicúpulas, cada una de ellas apoyada en 3 exedras, que termina en una gran cúpula central de 23.5 metros de diámetro y 43 metros de altura en el centro. Las cúpulas se apoyan en 4 enormes pilares que recuerdan a los de la mezquita de Selim en Edirne, obra también de Sinan. Es evidente que Mehmet Pasa tuvo demasiado cuidado con el margen de seguridad de las columnas, ya que el perjuicio de las elegantes proporciones de la cúpula. Estas patas de elefante constan de varios surcos convexos en el mármol de la base,
mientras que la mitad superior está pintada, separada de la inferior mediante una franja con inscripciones doradas. Desde el patio, el perfil de la mezquita resalta por la suave sucesión de cúpulas y semicúpulas. El efecto general del exterior es de armonía visual, dirigiendo la vista hacia el remate de la cúpula central. La fachada de la entrada se construyó de la misma forma que la de la mezquita de Süleymaniyye, a excepción de las torrecillas de las cúpulas de las esquinas. El patio es casi tan grande como la propia mezquita y está rodeado por una galería continua. Cuenta con un espacio para la ablución en ambos lados. La fuente hexagonal que se encuentra en el centro es relativamente pequeña comparado con las dimensiones del patio. La monumental puerta de acceso al patio se eleva desde la galería. Su semicúpula cuenta con una delicada estructura en forma de estalactitas, coronada por una pequeña cúpula nervada sobre un tambor de gran altura. De la parte superior de la entrada oeste al patio cuelga una pesada cadena de hierro. Solo el sultán podía pasar al patio de la mezquita montando a caballo, por lo que la cadena servía para que el sultán tuviera que inclinarse cada vez que entraba al patio, gesto simbólico de humildad ante Alá. Arquitectura interior. En la parte inferior, en cada pilar, el interior de la mezquita está revestido con más de 20.000 azulejos de cerámica hechos a mano, fabricados en Izing, la antigua Nicea, con más de 50 diseños diferentes de tulipanes. Los azulejos de los niveles inferiores cuentan con un diseño tradicional, mientras que en las galerías este es más llamativo, con representaciones de flores, frutas y cipreses. Se llevaron a cabo bajo la supervisión del maestro ceramista Casisi de Ábanos. Sin embargo, el dinero que podía gastar las construcciones en los azulejos estaba fijado mediante el decreto del sultán, mientras que el precio de los azulejos aumentó con el paso del tiempo. Por ello, los azulejos que se utilizaron durante los últimos años eran de menor calidad. Los colores han perdido la intensidad original y han cambiado. El rojo se ha vuelto marrón y el verde se ha convertido en azul, adquiriendo además manchas blancas. Y el vidriado ha perdido el brillo. Los azulejos de la terraza trasera se reutilizaron y provienen del harén del palacio de Topkapi, cuando se incendió en 1574. Los niveles superiores del interior están dominados por las pinturas de color azul, todas ellas en una calidad pobre. La luz natural entra a través de más de 200 vidrieras en complejos diseños, a la vez que diversas lámparas de araña proporcionan luz adicional. En las lámparas hay huevos de avestruz que se colocan para evitar que las arañas entraran en la mezquita e hicieran telarañas. La decoración incluye versos del Corán, muchos de ellos realizados por Seyyid Qasim Gubari, considerado como el mejor calígrafo de su época. El suelo está cubierto de alfombras que donan los fieles y que se sustituyen a medida que se desgastan. Los numerosos ventanales aportan a la mezquita la sensación de un mayor espacio interior. Los ventanales de la parte inferior están decorados con opus sactile. Cada exedra cuenta con 5 ventanas, algunas de ellas ciegas. Cada semicúpula tiene 14 ventanas y la cúpula central 28, 4 de ellas ciegas. Las vidrieras de las ventanas fueron un regalo de la Signoria de Venecia al sultán. La mayor parte de las vidrieras se ha sustituido por versiones modernas de poca importancia. Los elementos más importantes del interior de la mezquita del Mihrab de mármol finamente esculpido, con una armónica y un panel doble con inscripciones. Las paredes adyacentes están cubiertas de azulejos, sin embargo las numerosas ventanas alrededor lo hacen menos espectacular. El pabellón real se encuentra en la esquina sureste, consta de una plataforma
una logia y dos pequeñas habitaciones reservadas a través de ellas. Se accede a la sala real de la galería superior sureste de la mezquita. En el pasado, las numerosas lámparas que iluminan el interior estaban cubiertas de oro y gemas. Entre la lámpara de cristal se encontraban huevos de avestruz y bolas de vidrio. Estas son decoraciones que se han retirado o instalado en museos. Las lápidas que aparecen tienen los nombres de los califas y versos del Corán, grabado inicialmente por el calígrafo Ametli Kisim Gubarim, aunque se han restaurado en diversas ocasiones. Por último, los minaretes. La Mezquita Azul es una de las 5 mezquitas de Turquía que cuentan con 6 minaretes, junto con la mezquita de Sabanasi en Adana. Cuando se puso el número de minaretes que tendría la mezquita, se criticó al sultán por presuntuoso, ya que en aquel momento era el mismo número de minaretes que la mezquita de Kaaba, en la Meca. El sultán solucionó el problema construyendo un 7º minarete en la mezquita de la Meca. 4 de los minaretes se encuentran en la esquina de la mezquita. Son estriados y con forma de lápiz, y cuentan con 3 terrazas con ménsulas, mientras que los otros 2, al final del patio delantero, solo tienen 2 terrazas. Los minaretes es la torre anexa a una mezquita, desde donde el muezín o amueblado convoca a los fieles musulmanes para que acudan a la oración en esa antigüedad.